Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios de aplicación sobre la segunda ley de Newton, ¿sí? Primero les voy a tomar la lista. Por favor, vamos encendiendo las cámaras, si fueran tan amables. Y bien, ustedes son primero y es física. Aguilar, Albán, Presente. Andrango, a ver, por favor, antes de nada, sí. El señor Casamen no puede estar Dicen mi aquí. mamá y habló con la Listen Jones. Dijo que ya iba a enviar un mensaje al chat. Bueno, les voy a ir nombrando, ¿no? A ver, el señor Casamen me dice que ya ha hablado, ya le voy a llamar a la Listen. El señor Heredia, Hinojosa. ¿Heredia está? Ya, señor Heredia, tenga la bondad de salir, por favor. Dicen, mi mamá ya habló con la Dicen, yo ya pagué un mes y me falta del otro mes y no Es pagué que no por nos han este mes porque no actualizado. había depósito. Déjenme ver. Esperen un segundo. Bien, entonces vamos a ver, como les decía, las fuerzas concurrentes y paralelas. Las fuerzas paralelas son aquellas que son no concurrentes. Entonces, mira, aquí tenemos fuerzas concurrentes y acá tenemos fuerzas paralelas. ¿Sí ven? En estas cajitas, en el caso A y en el caso B. Entonces, es común que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de dos fuerzas o más. Estas pueden ser clasificadas según la dirección. Estas se clasifican en concurrentes y paralelas. Las paralelas son aquellas que no son concurrentes. Y decimos que dos o más fuerzas son concurrentes cuando la dirección de sus vectores o sus prolongaciones se cortan en al menos un punto. ¿Sí? Aquí, estas fuerzas son concurrentes porque la dirección de sus vectores o sus prolongaciones, no quiere decir que la saeta, se van a cortar en al menos un punto. Ahora, ¿cuándo son paralelas? Estas fuerzas son paralelas cuando cuyas direcciones están paralelas, ¿sí? Y no se van a juntar en ningún punto, pudiendo aplicarse en el mismo sentido o también en sentido contrario, pero estas nunca se van a cruzar. Las fuerzas concurrentes, sí, estas sí pueden cruzarse en algún momento. O alguna de sus prolongaciones también pueden cortar al menos un punto del otro vector. Un sistema de fuerzas concurrentes, que es este de aquí, es aquel para el cual existe un punto en común para todas las rectas de acción de las fuerzas componentes. La resultante es el elemento más simple al cual se puede reducir un sistema de fuerzas. Como simplificación podemos decir que es una fuerza que reemplaza a un sistema de fuerzas. Bien, entonces ahora vamos a ver la solución de este caso. Como les decía, aquí estas fuerzas nunca se van a cruzar. Pueden estar en el mismo sentido, ¿sí? Como pueden estar en sentidos contrarios, pero nunca van a cruzarse, nunca van a cortar. Ahora, estas son las fuerzas no concurrentes o paralelas. En las fuerzas concurrentes sí se van a cortar en al menos un punto. Bien, ahora vamos a ver otro ejercicio.
Es la misma. Esperemos un poquito que cargue. Ya. Entonces ahora vamos a ver la suma de fuerzas de igual dirección y sentido. Entonces el enunciado que nos dice, este ejercicio es de dificultad bastante fácil. Dos amigos, el uno más corpulento que el otro, ¿sí? Y el otro más delgado, empujan un sofá en la misma dirección y sentido. El primero de ellos ejerce una fuerza de 11 newtons y el segundo de 7 newtons. Quiere decir que el más corpulento va a ejercer una fuerza de 11 newtons. El segundo, como es un poco más delgado, ejercerá una fuerza de 7 newtons. ¿Cuál es la fuerza resultante con la que van a empujar el sofá? Bien, en la resolución, ¿qué vamos a tener de datos? Vamos a tener la fuerza 1, que es 11 newtons, la fuerza 2, 7 newtons, y la fuerza resultante. Vamos a encontrar la fuerza resultante. En la resolución, dado que las fuerzas que se ejercen son concurrentes, ¿sí? Quiere decir que estas fuerzas sí se van a cruzar en algún punto, y se aplican en la misma dirección y sentido, ambas pueden ser sustituidas por una única fuerza que la llamamos fuerza resultante. Este efecto es el mismo que al aplicar los dos anteriores. El módulo de la nueva fuerza resultante se lo va a calcular de la siguiente manera. La fuerza resultante, que nosotros le vamos a denominar como F sub R, será igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. La fuerza 1 es del joven más corpulento y la fuerza 2 del joven más delgado. Y simplemente vamos a sumar estas fuerzas, ¿sí? 11 newtons más 7 newtons, la fuerza resultante nos va a dar 18 newtons. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, Liz. Listo. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Dicen, con usted no vamos a tener proyectos. Sí, sí, ya les voy a decir el proyecto. Dos proyectos, de hecho. Ya les voy a mandar el de inglés. Pensé que les había mandado el día de ayer, pero no les he mandado. Ya les voy a mandar al grupo, ¿sí? Voy a explicarles estos ejercicios y de ahí vemos los proyectos, ¿sí? ¿Qué proyectos van a realizar? Y de hecho los proyectos los tienen que entregar hasta el día viernes de la próxima semana, hasta la 1:20. Bien, vamos a ver ahora el ángulo de peralte de una curva. ¿Qué es el ángulo de peralte? El ángulo de peralte es la inclinación de las carreteras. Ustedes han ido por las autopistas y tiene un ángulo de inclinación en la curva, ¿sí? Tiene un cierto ángulo de inclinación y este ángulo es calculado al momento de realizar las carreteras para que los neumáticos de los vehículos tengan un mejor agarre en la carretera, ¿sí? A eso se le llama el ángulo de peralte. Es la inclinación que tiene la curva, la carretera de la curva, para que los neumáticos de los vehículos puedan tener una mejor adherencia a cierta velocidad. Entonces el ángulo de peralte se lo calcula dependiendo la velocidad máxima que vamos a tener nosotros en la carretera, ¿no? Justo en esa curva. Entonces, tenemos un vehículo que circula sobre una curva peraltada de 60 metros de radio. Esta curva peraltada tendrá 60 metros de radio. Suponiendo que no existe fuerza de rozamiento, ¿cuál debe ser el ángulo de peralte para que el vehículo pueda tomar la curva a 60 kilómetros por hora sin derrapar? Entonces, nosotros tenemos que calcular este ángulo. ¿Cuál será para que el vehículo que va a ir a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora no derrape y tenga un buen agarre los neumáticos? Señor García, coménteme, ¿qué es el ángulo de peralte? Disculpe, dicen, veo un poco borroso la pantalla, no sé si sea mi internet. Pero yo les expliqué de manera verbal, o sea, el ángulo de peralte les acabo de explicar Discúlpeme, no 3 veces. pude escuchar, lo siento. ¿Me Usted podría está volver a chateando, repetir? creo, le estoy viendo que está haciendo otras cosas, Abraham. No, dicen, sí estoy prestando atención. Bueno,
Un vehículo, como les decía, este circula por una curva peraltada de 60 metros de radio. Estos son los datos, ¿no? 60 metros de radio, ¿sí? Vamos a descartar la fuerza de fricción en este momento, ¿sí? Para este ejercicio no vamos a tomar en cuenta la fuerza de rozamiento o de fricción, ¿sí? Que será 0 newtons en este caso. La velocidad a la que va a circular el vehículo será a 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que son 16,67 metros por cada segundo va a recorrer. El ángulo es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, la solución. Le hago un poco más grande, no sé si ahí ya puedan observar bien. Ya, entonces, en la resolución, si nosotros realizamos el diagrama de las fuerzas que intervienen en el movimiento de este vehículo, vamos a obtener ¿qué? Vamos a tener una fuerza normal. Mira, este será el ángulo de peralte, ¿sí? Quiere decir la inclinación de la carretera por la cual va a circular este vehículo y todos los vehículos que pasen por aquí, ¿sí? Entonces, por eso es que en las carreteras nos ponen que podemos circular máximo a 90 kilómetros por hora. Y en ciertos tramos dice, antes de que nosotros lleguemos a esas curvas, reduzcan la velocidad a 70 kilómetros. No dicen por gusto, dicen porque ese ángulo que está calculado, ese ángulo de peralte, usted puede circular máximo a 70 kilómetros por hora, por decirlo, o máximo a 50 kilómetros por hora. Si usted sobrepasa esa velocidad, pues puede sufrir un accidente, puede volcarse, puede derrapar, etc. Es por eso que existen muchos accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la gente no respeta las señales de tránsito, no se fijan en que si dice circule máximo a tal velocidad, no es porque son locos y ponen porque sí, no, es porque se ha hecho un estudio previo para ver cuál es el ángulo de inclinación de esa vía, de ese peralte, de esa curva, y cuál es la velocidad máxima a la que puede circular, ¿sí? Entonces ya sabe algo más, el ángulo de peralte. Y cuando usted llega a una curva, siempre se tiene que disminuir la velocidad. Muchas veces en las curvas no nos dice a qué velocidad debemos circular, pero siempre que usted ve una curva, disminuya la velocidad y tome esa curva mucho más despacio, ¿sí? Porque no sabemos el ángulo de peralte que tenga y cuál es el agarre que van a tener nuestros neumáticos en esa vía y no sabemos si es que va a derrapar. Entonces es mejor tomar las curvas con una velocidad más baja a la que nosotros vamos normalmente. Bien, entonces, como les decía, mire, aquí está el vehículo en una superficie inclinada. Recuerden que la normal, la fuerza normal, voy a coger una cuchita, es perpendicular a la superficie de contacto. Y mi superficie de contacto, voy a ponerla así, no importa que esté con la side, es inclinada, ¿verdad? Entonces mi normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Yo no puedo ponerla normal así, no, ni así. Es perpendicular a la superficie de contacto. El vehículo está perpendicular a esta superficie, ¿verdad? Ahora, el peso va hacia abajo, hacia el centro, ¿sí? En este caso, no va a coincidir con la normal, con la fuerza normal. Ahora voy a poner, esta es mi fuerza normal, y acá voy a tener el peso. Bueno, pongámosle como P, el peso, porque acá también está con P. Mire, entonces, el diagrama de cuerpo libre es esto, cuando yo saco mi objeto, ¿sí? Y realizo el diagrama de esta manera. Es por eso que la normal se apunta en este sentido, ¿sí se da cuenta? Y el peso va hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a descomponer esta normal, ¿no es cierto? Porque va a haber hay una inclinación. ¿Sí ve? ¿Sí se fija que hay una inclinación? Nosotros dibujamos el plano de coordenadas X, Y podemos fijarnos que tenemos que descomponer y encontrar la normal en Y la normal en X. Entonces, vamos a descomponer en sus componentes X y Y.
Y bueno, el peso como está en este sentido, no tenemos por qué descomponerlo, ¿no? Si estuviera hacia acá, ahí sí tendríamos que descomponer el peso, pero ahorita no, es solamente la normal. Entonces, ¿estamos de acuerdo cómo estamos graficando las fuerzas aquí? Bien, ahora para que se fijen acá, aquí nosotros vamos a tener, este es el eje de coordenadas y aquí voy a descomponer, mira, aquí tengo en la componente Y y acá tengo mi componente en X, ¿sí? Lo mismo que estoy haciendo acá, para que se vaya fijando en el diagrama de cuerpo libre cómo es que nosotros trasladamos todo este gráfico acá, en el eje de coordenadas. Ahora, necesito el texto. Ya, aquí tengo la componente de la normal en Y y también tengo la componente de la normal en X. ¿Sí? Y voy con líneas entrecortadas, mire cómo yo puedo, no se me va directito, no tengo una regla, ¿no? Pero como estoy con el mouse, ya, es de esta manera. Entonces este será mi gráfico. Y aquí descompongo. Tengo la componente en Y y la componente en X y este será el módulo. Recuerden que para nosotros poder obtener esta componente en Y y la componente en X vamos a usar ¿qué? ¿Qué vamos a usar? Funciones trigonométricas. ¿Sí? Funciones trigonométricas. ¿Qué pasaría con el señor García? Se me fue. Bien, entonces voy a borrar esto, ¿sí? Porque cuando yo bajo, se baja con todo. Aplicamos el principio fundamental o la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes de coordenadas. Déjenme borrar esto porque es todo, ¿no? Listo. Ahora, entonces, para el eje X, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y para el eje Y, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? En Y, ¿qué tengo? Tengo la normal en y tengo el peso en Y. En X, ¿qué fuerzas voy a tener? Incluso voy a tener una aceleración y una velocidad, ¿verdad? Ya. Tengo la normal en X y también tengo la fuerza que es la masa por la aceleración, ¿sí? Bien, vamos a realizar la resolución en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración normal, ¿sí? Porque voy a tener una componente en X. Esto quiere decir que es la normal en X, ¿sí? Será igual a la masa por la aceleración normal. Cuando yo digo la sumatoria de fuerzas sería la masa por la aceleración normal, estoy refiriéndome a la masa del cuerpo, ¿sí? Del vehículo en este caso, por la aceleración de este vehículo. Y la normal, que es la componente normal en el eje X, que será igual a esto. ¿Ya? Bien, entonces, para yo poder sacar esta componente, recuerden, simplemente vamos a usar funciones trigonométricas. ¿Y por qué estoy usando el seno aquí? Bien, vamos a ver por qué estoy usando el seno. Tengo la normal en X y tengo también la normal en Y. La normal en X es el coseno adyacente, ¿no es cierto? El coseno. El coseno es el adyacente, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y la normal en Y es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto de este? Sería este. ¿Y cuál es el cateto adyacente? ¿Por qué? Porque estoy aquí en una inclinación, ¿sí? Tengo un ángulo inclinado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que estoy analizando? ¿Qué ángulo estoy analizando? Este es el ángulo que estoy analizando, ¿sí? Estoy aquí por ángulos complementarios en geometría, este sería igual a este ángulo de acá. Entonces, tengo que es el cateto, perdón, aquí, el cateto opuesto
sobre la hipotenusa. Y en este, que es el cateto adyacente, sería el coseno que le tengo que aplicar, ¿sí? En Y. Bien, entonces, tengo el módulo de la fuerza normal por el seno del ángulo. Esto será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora, ¿por qué tengo esta fórmula de aquí de la aceleración? ¿Recuerdan que estudiamos el movimiento circular uniformemente variado? ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan que la aceleración normal es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio? Sí recuerdan eso, ¿no es cierto? Y que otra vez recordar las fórmulas, ¿sí? Porque en las aplicaciones de la segunda ley de Newton vamos a ir usando todo. Y ahora en el eje Y voy a tener la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 0? ¿Alguien me puede decir por qué es igual a 0 la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Alguien? ¿Que se le ocurra algo? Algo válido, ¿no? ¿Por qué es igual a 0? ¿Usted ve que este automóvil se está moviendo en el eje Y? ¿Está moviéndose el automóvil en el eje Y? No, ¿verdad? No, no. Está moviéndose en el eje X, ¿sí? ¿Que tiene un ángulo de inclinación? Sí, pero sigue en el eje X, no está así, o sea, no está cayendo, no está subiendo, está moviéndose en el eje X. Por eso es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos ¿cuáles fuerzas en Y? Tenemos la normal en Y y tenemos el peso. Ahora, la normal está en dirección hacia arriba, positivo, y el peso hacia abajo, negativo, y es por eso que restamos. La normal en Y menos el peso igual a 0, sería igual a la normal por el coseno del ángulo, igual a la masa por la gravedad. ¿Por qué igual a la masa por la gravedad? Porque voy a despejar este lo paso al otro lado, y tengo que es la normal en Y igual al peso, ¿sí? Y el peso es la masa por la gravedad. Ahora, ya tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a igualar las ecuaciones. Tengo normal aquí, normal acá, ¿verdad? Las igualo. Despejando, ¿no? Igualo las ecuaciones y ¿qué es lo que voy a tener? El seno del ángulo dividido para el seno del ángulo será igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido para el radio, dividido para la masa por la gravedad, que es esto. Estoy simplemente igualándolas, ¿sí? Entonces aquí voy a despejar la normal, esta que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Y lo mismo acá, esta que está multiplicando pasa a dividir y tengo dos normales. Y luego las igualo. Y luego de igualar voy a ir simplificando, ¿sí? Luego me voy a encontrar con el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Esto es igual a la tangente. Seno sobre coseno es tangente, ¿verdad? De la velocidad al cuadrado dividido para la gravedad y por el radio. Y estos datos yo sí tengo. Mira, aquí tengo el radio y tengo la velocidad. Y la gravedad es una constante que ya la conozco, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo los valores. Tengo que es la tangente del ángulo es igual a 0,47. Saco el inverso de la tangente de esto y tengo 25,17 grados. ¿Sí estamos, chicos? Sí, Tienen Liz. que revisar este ejercicio, ¿sí? Me parece que sí les envié este. Bueno, les voy a enviar este de aquí también. Es súper fácil. Lo único es que nosotros tenemos que, en esta parte, no confundirnos. En la parte que vamos a igualar estas dos ecuaciones y hasta llegar a la tangente. Eso es todo. Simplemente aquí tenemos que simplificar. ¿Sí? Ahora, mire, ¿qué es lo que estamos haciendo? También podríamos hacer de la siguiente manera. Esta parte de aquí, yo le puedo hacer igualando, ¿sí? Que igual me va a salir, pero vamos a hacerle algo más fácil. Toda esta ecuación de aquí
es la sumatoria en X. Y toda esta ecuación de aquí abajo es la sumatoria en Y. Y ubico así, sumatoria en X le divido para todo lo que es la sumatoria en Y. ¿Sí se da cuenta? Y me queda fácil. Elimino la normal y me queda seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo. Y aquí elimino la masa, ¿sí? Y me quedo con la velocidad al cuadrado dividido por el radio sobre la gravedad. ¿Y qué hago? Extremos con extremos, medios con medios, y obtengo velocidad al cuadrado dividido por la gravedad y por el radio. ¿Sí? Sí saben hacer esto, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya, porque aquí tengo, es como la gravedad como que tuviera sobre 1, ¿sí? Gravedad dividido para 1. Entonces, de la velocidad al cuadrado por 1 me da velocidad al cuadrado dividido para el radio por la gravedad. O la gravedad por el radio. ¿Ya? Entonces, fácil. Les envié en la plataforma, ya están unos ejercicios los cuales ustedes tienen que resolver, ¿sí? Vamos a ir viendo así ejercicios para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? Y vayan aplicando las leyes. La segunda ley de Newton, básicamente, ¿sí? Porque la primera ley es la ley del movimiento, la ley de la inercia, y eso ya lo hemos aplicado en el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento circular uniforme y movimiento circular acelerado, ¿sí? Y bien, ahora el proyecto. El proyecto de inglés, ustedes van a tener que realizar unas diapositivas en PowerPoint, consultar los tipos de redes que ya los vimos. Redes LAN, redes WAN, redes PAN, ¿sí? Van a poner una pequeña descripción, no quiero un montón donde usted tenga que leer un montón, no. Quiero una pequeña descripción que sea entendible de cada una de las redes, ¿sí? De los tipos de redes inalámbricas, ¿no? De las redes wireless. Y una pequeña descripción. Además de esto, tiene que realizar un cuadro comparativo entre red cableada y la red inalámbrica, que eso también lo vimos. Y poner ventajas y desventajas de las redes inalámbricas, ¿sí? Eso es para inglés. Ya le voy a mandar en el chat todo esto escrito, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto de inglés? No, Liz. No, Lice. Listo. Física. Van a realizar aplicación de la segunda ley de Newton, van a realizar el laboratorio de la página 218 y 219, ¿sí? Y asimismo construyen el proyecto y me envían el video. Ya sabe, el video no debe sobrepasar el minuto, minuto y medio. Tiene que ser algo conciso, algo concreto, ¿sí? En la aplicación, por favor, en el laboratorio quiero con todos los cálculos. Háganse un cartelito, háganse una presentación de PowerPoint, no sé, con los cálculos que usted realice en el laboratorio, ¿sí? Y también con su proyecto construido, ¿no? Entonces aquí tenemos en la página 218 necesita una caja pequeña. Esta puede ser un cofre al que se le pueda agregar una masa, ¿sí? Una cuerda de unos 50 centímetros de largo, monedas, pueden ser monedas o pueden ser canicas también, no necesariamente monedas. Si es que no tienen monedas, pueden ser canicas o algún peso, no pesos. Una pequeña canasta o un contenedor que sea lo suficientemente grande para contener las monedas o las canicas. Una balanza. Bueno, la balanza no sé si es que se pueda conseguir o si usted puede hacerse una balanza también. Una regla, un cuaderno y un lápiz. Le voy a enviar un enlace para que usted se haga una balanza casera y ahí pueda realizar el proyecto, ¿sí? De hecho, yo tengo una bebita, una hijita de 8 años que ella hizo una balanza en la escuela, entonces es súper rápido, es una botella, le puede poner tierra para que no se mueva, esa botella botellas de 1 litro, le pasa un palito y le pone 2 vasitos a los lados, a los costados. Y ya está la balanza, con lanita colgada en la tapa, súper fácil.
así construye su balanza y para que haga el proyecto. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Sí, dicen. Sí, listen. Ya. Sí, listo. Eso, los dos Sí. proyectos grabados en un video, por favor. Y me envían a mi WhatsApp personal. Debe subirlo a YouTube y me envía el enlace. ¿Sí? Él dice en esos proyectos va a mandar por WhatsApp. Sí, sí les voy a mandar por WhatsApp qué es lo que tienen que hacer. Y me tienen que presentar máximo hasta el día viernes de la próxima semana. Los videos. ¿Sí? Sí, listen. Listo, chicos, entonces cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Chao, Hasta luego, listen. chicos. Luego, Lisa.